Y anda por ahí Silvia Rodríguez, coordinadora de comunicación del Museo Amparo. Querida Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ricardo, doctora, buenos días, qué gusto saludarlos, me da como todos los viernes desde el año pasado continuar con esta oportunidad que nos brindan para compartir las actividades que tenemos en el Museo Amparo. Y querido Ricardo y doctora, queremos compartirles la invitación nuevamente a visitar la exposición de Claudia Andújar y la lucha Yanomami. Hoy, como ustedes verán, tenemos como invitado a Tiago Nogueira. Él es el curador de la exposición, quien junto con el chamán David Copenagua hicieron esta curaduría que ustedes pueden disfrutar aquí en el Museo Amparo. Y si les parece bien, pues lo Adelante. invitamos. Él está desde Brasil, entonces tenemos esta conexión y esta oportunidad, Bom gracias a dia, la bom oportunidad dia. que nos brindan de estar en línea. Sí, y vamos con él. Gracias, Diego. Pues gracias por estar aquí. Coméntanos un poquito las coordenadas, las perspectivas de lectura de esta exposición. Creo que no te escuchamos. Perdón, buen día, buen día. Bom dia, bom dia. Sí, muchas gracias por la invitación. Es un gusto hablar con ustedes y, y especialmente hablar de esta exposición, que es una exposición muy sensible, muy importante, muy fuerte, muy amplia también, con que nos brinda Amparo o Museo Amparo, y que fue organizada en Brasil por el Instituto Moreira Salles, donde yo trabajo, y que tiene la idea de hacer una retrospectiva de la colaboración entre una fotógrafa, un artista que se convirtió en una activista por los derechos de los pueblos originarios de Brasil, especialmente por los Yanomami, y su alianza y su colaboración con David Copenau, el gran chamán Yanomami. Entonces es una retrospectiva que presenta el trabajo de Claudia como fotógrafa, toda la invención y la belleza que intentó traducir con sus fotografías para presentarnos la historia de los Yanomami, su cosmovisión, pero también con las fotografías presentamos las palabras del chamán David Copenau, que nos invita a comprender un poco de su visión del mundo, de su perspectiva de la naturaleza, de su espiritualidad, de su pueblo. Y esta historia es contada en dos partes. En la primera parte es una historia de belleza que está contada con las fotografías de Claudia, las palabras de David, pero también con videos de artistas contemporáneos Yanomami y dibujos de artistas Yanomami, una cosa muy extraordinaria, muy especial. Y esto todo se transforma en la segunda parte de la exposición cuando empezamos a tratar de la tragedia que fue la intervención de la dictadura militar brasileña en los años 70, principio en los 70, sobre la Amazonía y la construcción de las autopistas, la entrada de la industria, de los trabajadores, de un proyecto de desarrollo que fue muy mal sucedido y que terminó con la mortalidad, con el asesinato de muchos indígenas y contra el cual los indígenas aún hoy continúan luchando mucho. Entonces es una exposición muy importante porque no solo presenta una actividad, un proyecto histórico de defensa de la soberanía, de la dignidad y de la belleza de los pueblos originarios de Brasil, pero también sirve como una plataforma para llamar nuestra atención para lo que pasa hoy, porque aunque no estemos más en la dictadura, hay muchas amenazas que siguen ocurriendo en el territorio donde viven los Yanomami, donde viven muchos de los pueblos indígenas de Brasil. Entonces es un proyecto amplio, muy sensible, con docenas de fotografías, con muchos videos, muchos dibujos, muchas explicaciones también en palabras de David. Y me gustaría mucho que el pueblo de Puebla y de México en general pudiera visitar este proyecto e entender y también reflexionar sobre cómo esta es una historia que no trata solamente de la situación de los indígenas en Brasil y de los pueblos Claro. originarios, pero también de los pueblos en todo el mundo. Oye, Sí, eso es muy cierto y creo que eso es lo que un poco hay que subrayarlo, ¿no? Estas Claro. aparentes distancias, ¿no? Que pueda haber entre, pues no sé, México, Brasil,
La verdad es que compartimos muchas de las condiciones, ¿no? En nuestros bosques, en nuestras selvas, en nuestras culturas madres. Y bueno, ese acecho que hay por parte del progreso, ¿no? O de la cultura única o de la visión única, eso es algo que se está enfrentando desde distintas perspectivas y es muy interesante cómo esta exposición también nos comunica y dialoga con nuestras propias circunstancias, Tiago. Exacto. Creo que esto es una dimensión muy importante para comprender sobre la exposición, que no es una exposición sobre un pueblo aislado que vive durante siglos en Amazonía, sino una exposición sobre los efectos del capitalismo, de la manera como nosotros vivimos en la ciudad, sobre estas comunidades y la destrucción que nuestro consumo, que nuestra manera de vivir, que nuestra manera de pensar está causando sobre estos pueblos que tienen una comprensión de la naturaleza fantástica, que tienen tecnologías fantásticas para vivir en el ambiente, que tienen una dimensión espiritual brillante, que tienen una lengua, una cultura fabulosa, que siguen viviendo y resistiendo hace muchos siglos, pero que están muy amenazados por nuestra ignorancia y la invisibilidad, porque no los conocemos. Y también creo que es una exposición que habla directamente a la lucha por territorio, a la lucha por dignidad, a la lucha por soberanía, que tiene que ver no solo con pueblos originarios de Brasil, pero también de pueblos mexicanos, ¿no? Que tiene que ver con todo el respeto a otras maneras de vivir, de pensar, de se comunicar, de se relacionar con el ambiente, con el mundo. Entonces creo que hay mucho que traducir y que interpretar a partir de esta pequeña historia que presentamos en Puebla, en diferentes dimensiones de nuestra propia vida y nuestro propio territorio. Esto para mí sería muy importante dejar aclarado para que las visitantes entiendan, Oye, comprendan. sin embargo, lo que sí quisiera preguntarte es, bueno, esta exposición comprende en un periodo histórico, ¿no? Tiene un límite de tiempo, pero hoy, digamos, lo pregunto porque también aquí en México se ven nuevas luchas, ¿no? Nuevas batallas de los pueblos originarios. Y lo pongo de manera muy concreta, lo que está sucediendo en Chiapas, en México, ¿no? En relación con los zapatistas, por ejemplo. Si bien los zapatistas en un principio, pues era una propuesta política, hoy se tiene que estar enfrentando contra el crimen organizado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Esas circunstancias también ya se están observando en las comunidades de Brasil? Sí, es una lástima, pero sí, es muy duro lo que pasa porque en este momento en la dictadura, en los 70, en los 80, creo que las amenazas eran muy localizadas y menores, y más chicas, porque eran amenazas de emprendedores individuales. Hoy en día, todo el problema de la minería en territorios de pueblos originarios, por ejemplo, se está asociando con el narcotráfico. Entonces, la llegada de aviones, la llegada de maquinario, todos estos problemas tomaron una dimensión, tiene mucho más grana, tiene una estructura de un crimen organizado, tiene mucho más violencia, mucho más poder y están, como creo que saben muy bien, entrañados con la estructura política del país. Y esto creo que es una de los retos más difíciles de enfrentar, porque no hay interés político para combatir esto, porque mucho de esto también está conectado con la presencia del Estado. Entonces, es una lucha muy dura, es una lucha muy angustiante, muy difícil, pero que creo que, bueno, como siempre hablo con David me dije, estamos luchando hace 500 años, desde que ocuparon nuestras tierras en la colonización, y no vamos a desistir ahora, es una lucha constante de mi pueblo, voy a seguir luchando. Entonces, creo que esto es una mensaje de que tenemos que entender estas historias y luchar juntos, ¿no? Claro. Creo que una exposición como esta no solo presenta, pero también nos obliga, nos responsabiliza a tomar una posición diante de las circunstancias que estamos viendo.
Eso es algo importante también que hay que subrayarlo, ¿no? La exposición tiene distintas lecturas, distintas dimensiones y bueno, pues ahí está la invitación para todo el público para que se vaya a dar una vuelta ya al Museo Amparo y en verdad dialoguen con las piezas. Pues sí, precisamente creo que lo importante es que te mueva algo y que tomes esa posición, ese posicionamiento que tanta falta hace. Tiago, muchísimas gracias. Silvia, pues cuéntanos las fechas, ¿hasta cuándo podemos tener la oportunidad de ver esta exposición? Claro que sí, la exposición va a permanecer hasta el 4 de marzo. Les recordamos que nuestro horario de visita es de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos entrada gratuita para todos los residentes de Puebla, para todos los estudiantes y profesores, Ricardo, y los domingos entrada gratuita para todos los visitantes, así que los esperamos y también queremos hacer una invitación a todos los profesores universitarios porque estamos ofreciendo visitas guiadas por la exposición. Creo que es también una oportunidad interesante de poder dialogar, de poder hacer una mediación a partir de la lectura de las obras y juntos hacer la reflexión y esta conexión sobre lo que está sucediendo y ha sucedido con el pueblo Yanomami y, por supuesto, situaciones que se presentan también en comunidades de pueblos originarios en México. Entonces, si están interesados, los invitamos a reservar. Las visitas guiadas son gratuitas también y nos pueden escribir al correo programación@museoamparo.com. Muy bien, pues gracias Silvia y que te vaya muy bien en el desayuno ahí con toda la prensa que seguramente ya están por ahí todos los colegas. Y bueno, pues les mando un gran abrazo a los dos, abrazos hasta Brasil. Hasta luego. Abrazo. Gracias. Bueno, pues ahí está la invitación para ver esta exposición. Vale mucho la pena, en verdad. Dense una vuelta a ver esta exposición de Claudia Andújar, y la lucha Yanomami para que ustedes puedan tener esta experiencia